Buenas noches para todos. Es un placer estar de nuevo con todos los pacientes de nuestra EPS Sura. Me alegra contar nuevamente con este espacio educativo que de verdad la compañía con mucho cariño les ofrece para su educación y que sea un espacio donde lo aprovechemos al máximo y resolvamos algunas inquietudes que tengamos. Bueno, en la noche de hoy vamos a hablar algunos aspectos como novedades y como avances en VIH-Sida. Espero sea de su agrado y la idea es, al final, si tienen algunas inquietudes, pues las podamos resolver. Recuerden que este espacio es los terceros martes de cada mes a las 7 de la noche y que nuestra próxima presentación de videochat sería en marzo 20, 7 de la noche, y se hablará sobre interacciones medicamentosas. Bueno, lo otro es recordarles que este espacio pues no es para resolver inquietudes individuales de la enfermedad, sino que es un espacio educativo donde queremos ampliarles a ustedes el conocimiento y que sea para mejorarles la calidad de vida a ustedes como pacientes y a su grupo familiar. Bueno, vamos a empezar a hablar entonces del origen del virus de la inmunodeficiencia humana. Ustedes saben que este virus tiene como fecha de descubrimiento el año de 1981 y que fue en el continente africano donde se encontró este virus que inicialmente fue asociado a los chimpancés y de esta manera también se encontró que habían diferentes variedades del virus de la inmunodeficiencia humana. Es así como tenemos el virus VIH subtipo 1, que es el más frecuente a nivel mundial, el que causa más enfermedad, el que causa más infecciones, y el virus de la inmunodeficiencia humana tipo 2. Este virus es mucho menos agresivo, se encuentra en muchas poblaciones africanas. En algunos países se puede encontrar la mezcla de los dos tipos y es por ello que es muy importante en algunos centros de investigación definir cuál es el tipo asociado que tiene el paciente en particular. Se dice que este virus se hallaba desde el año 1940 o 1950, solo que los científicos y los investigadores solo hasta el año 1981 lo pudieron caracterizar con mayor propiedad. Entonces, recuerden que de 1981 a la fecha de hoy llevamos unos 37 años de existencia del virus y es importante tener como este tiempo histórico en la presencia del virus. Bueno, estos serían los estimativos globales o mundiales del virus de la inmunodeficiencia humana. Se dice que tenemos aproximadamente 37 millones de personas infectadas en todo el mundo y se divide, por supuesto, en los diferentes continentes. Para nosotros como interés, miren ustedes, el continente americano tiene una participación de 3.3 millones de personas infectadas. Para muchos de ustedes es claro que donde hay mayor personas infectadas es en África. Se llega aproximadamente a 25 millones de personas infectadas. En algún tiempo era tan prevalente o tan frecuente la infección que en la época en que había muchísima mortalidad, pues la población africana se estaba disminuyendo considerablemente. Bueno, en algunas presentaciones anteriores hemos hablado cómo serían las etapas del virus de la inmunodeficiencia humana. Y quiero darles como una pequeña claridad para luego seguir con algunos otros aspectos. Miren ustedes que la dividimos en 3 periodos del tiempo, empezando en este punto 0, cuando la persona se infecta por el virus, y más o menos entre 10, 11 años o más, ya empieza a presentarse la etapa del SIDA, es decir, la progresión de la enfermedad, donde encontramos diferentes enfermedades oportunistas y la persona ya ha tenido una disminución considerable
de su parte inmunológica o de sus defensas, y eso hace que sea mucho más vulnerable a las diferentes enfermedades. En la primera fase, cuando la persona se infecta, que puede ser muy similar a una faringitis o a una faringoamigdalitis, ya pasa a un periodo de latencia donde la persona muchas veces no puede sentir síntomas, puede sentirse completamente aliviada, pero la enfermedad va causando daño en el sistema inmunológico y el virus empieza a replicar o a crecer considerablemente. Bueno, como vamos a hablar de algunos avances que hay en el virus de la inmunodeficiencia humana, yo quería plantearles de que el VIH, que tiene dos tipos, ya hemos hablado del 1 y el 2, tiene una cantidad de subtipos diferentes genéticamente. Como ustedes miran acá, hay una cantidad de letras y esos serían los subtipos o las diferentes variantes del virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1. Y si miramos los colores, miremos y ubiquémonos en Colombia, el virus 1, la variedad del subtipo B, es la más frecuente para nuestro continente y para nuestro país, similar a todo el continente de América del Norte, a la parte europea y a la parte escandinava. Entonces miren ustedes, también en Australia el subtipo B es el más predominante a nivel mundial. Pero si ustedes miran, en la parte del este europeo, con color azul, predomina el subtipo D, y en la parte africana hay una gran variedad de subtipos, y es por ello que nosotros les recomendamos siempre el cuidado con el preservativo, porque uno puede reinfectarse o tener cepas recombinantes de diferentes clases del virus. Es decir, yo puedo tener el virus tipo B, pero también puede llegar otra persona a infectarme con el subtipo tipo D, entre otros ejemplos que les pongo. Bueno, vamos a hablar de varios aspectos, como les digo, como avances que se van dando a través de los años. Recuerden que tenemos 37 años de descubrimiento de este virus, y inicialmente cuando se originó en 1981 todavía no se encontraban medicamentos para tratar esta enfermedad, pero tampoco se encontraban ayudas diagnósticas que nos hicieran a la parte médica tener una claridad sobre cómo estaba su sistema inmunológico, cómo estaba su carga viral o otro tipo de ayudas diagnósticas que nosotros pedimos. Es así que ustedes recuerdan a través de los años cómo cuando nosotros le pedíamos una cuantificación de las células de la defensa, que todos saben que se llaman los linfocitos TCD4, y cuando les pedíamos unas cargas virales, el resultado de esos exámenes podrían darse más o menos en 15, 20 días el resultado. Pero a través de los avances científicos se han creado nuevas ayudas diagnósticas donde estas máquinas tienen un software o un sistema electrónico que permite de una manera muy rápida cuantificar la parte inmunológica y la carga viral. Y ustedes lo han evidenciado en la consulta médica, ya la carga viral y los linfocitos TCD4 podemos tener resultados tan rápidos como 2 a 5 días, y eso para ustedes es muy beneficioso, y lo mismo para el médico como tal. Bueno, entonces son avances tecnológicos sobre cómo impactar en el laboratorio que nos sirve a los médicos tratantes para mirar cómo está su sistema inmunológico y cómo crece el virus en su organismo. Bueno, hemos hablado que la historia natural del virus, con sus diferentes fases, la infección inicial, la segunda, la fase latente o asintomática, y la tercera, la progresión al SIDA, es porque nosotros, en la medida en que tenemos un sistema inmune que en la fase inicial está completamente conservado, recuerden que lo normal de un ser humano es tener entre 500 y 1500 linfocitos CD4.
Cuando la enfermedad la tenemos y no tenemos tratamiento antirretroviral, esos linfocitos CD4 se van perdiendo porque el virus los va destruyendo. Y es así como van apareciendo unas enfermedades de menor complejidad a mayor complejidad. Por eso cuando la persona decimos que está en la fase avanzada o en la fase del SIDA, es cuando puede presentar una o más de las 26 infecciones oportunistas que se describen para esta enfermedad. Bueno, a través de los años, en 37 años de conocimiento de esta patología o de esta enfermedad, miren ustedes cómo el primer medicamento que se descubrió fue en el año 1987. Es decir, 5 a 6 años después del descubrimiento del virus, y fue la acidobudina o llamada el AZT, que muchos de ustedes tuvieron este medicamento en sus esquemas antirretrovirales. Y a través de los años tenemos aproximadamente 30 medicamentos diferentes que van avanzando con el tiempo y cada vez van saliendo nuevas moléculas con diferentes particularidades, con diferentes dosis, seguramente con menos pastillas al día, porque de eso se ha tratado los avances científicos. Si ustedes recuerdan y han visto algunas películas sobre el VIH y el SIDA, hace muchos años se hablaban de los famosos cócteles, donde en el día un paciente podía tomar 20, 25 pastillas diarias. Y hoy en día, pacientes que toman una sola pastilla al día, o toman 3 al día, o 5, pero ya no son esos cócteles que les producían tantos efectos secundarios y que no era fácil tener un cumplimiento al 100% con la toma de los medicamentos. Entonces, todo eso han sido avances científicos de esta enfermedad. Y no podríamos decir que estos avances han traído grandes beneficios para la población. Recuerden ustedes cómo en los años 1981 a 1990 aproximadamente, había una gran mortalidad de los pacientes con VIH y con SIDA. Recuerden esa época histórica donde en todos los continentes morían muchísimas personas a causa de esta enfermedad. Tanto es así que hubo un boom y un mito y un miedo sobre la parte sexual y el riesgo de morir si nos infectábamos por este virus. Pero a partir del año 1996, cuando ingresan nuevas moléculas y medicamentos que se llaman inhibidores de proteasa para algunos pacientes que pueden tener estos medicamentos como el Caletra, como el Indinavir, como el Saquinavir, como otros, a partir de este año 1996, la mortalidad disminuyó considerablemente. Y a partir de acá se empieza a plantear que esta es una enfermedad crónica con una alta expectativa de vida y que la supervivencia puede ir tan similar como una persona sin el virus de la inmunodeficiencia humana. Pero esto no es gratuito, esto obedece uno a los avances de los medicamentos, pero por supuesto con el compromiso de cada paciente en la toma cumplida de estos medicamentos antirretrovirales. Si los pacientes no son adherentes, si los pacientes olvidan los medicamentos, seguramente vamos a tener complicaciones de la enfermedad y posiblemente aquellos que no lo tomen pueden llegar a morir porque vienen las infecciones oportunistas. Bueno, siguiendo con los adelantos científicos que están surgiendo con los años, en el Congreso Mundial de Vancouver, en el año 2015, salieron unos estudios científicos muy interesantes para como avances médicos, y fueron llamados el estudio STAR y el estudio temprano. Esto obedece a lo que significa esta palabra en español, que sería comenzar,
y de una manera temprana el tratamiento antirretroviral. Esta diapositiva o esta mapa mundial muestra cómo en los países en verde, miren ustedes, toda la parte de América del Norte, inclusive África, inclusive Asia, Australia, Europa, escandinavos y la parte de Brasil, Argentina, la mayoría de los pacientes inician tratamiento tan pronto se diagnostique el virus de la inmunodeficiencia humana. Es decir, no tenemos en cuenta el conteo de los linfocitos TCD4 y todos los pacientes se beneficiarían de iniciar rápidamente el tratamiento antirretroviral. Las guías mundiales que cada país adopta, en Colombia tenemos como guías empezar el tratamiento en todos los pacientes que tienen menos de 500 linfocitos CD4. Eso no excluye que si el paciente desea iniciar tratamiento, nosotros no se los ofrezcamos. Entonces, esto como adelanto científico para que lo tengan muy presente. ¿Qué significa? Diagnóstico de VIH igual tratamiento médico. Bueno, siguiendo con algunos avances, tenemos que pensar en una enfermedad que está altamente asociada al virus de la inmunodeficiencia humana, como es la tuberculosis. Y aquí es muy importante esta diapositiva que dice que es un problema doble, el cual tenemos que enfrentar desde la parte de la salud pública y de la mortalidad. Primero, siempre tratamos los pacientes con la tuberculosis, pero les quería decir que una persona con el virus de la inmunodeficiencia humana tiene mayor riesgo de adquirir la tuberculosis. Y tanto más cuando tiene los linfocitos CD4 en menor cantidad. Es decir, se vuelven más susceptibles a tener esta infección que es una micobacteria. Pero, ¿cuál es el adelanto científico para la tuberculosis? Recuerden que desde el año 1940 tenemos unos medicamentos que damos para la tuberculosis, generalmente son 4 medicamentos asociados o tetraconjugados y el tratamiento es por 9 meses. Pero el gran adelanto científico es este aparatico donde nos permite hacer diagnósticos de tuberculosis tan prontamente como 1 a 2 horas de tomada la muestra del pulmón o de una biopsia o de un fluido o de una secreción. Anteriormente hacíamos los diagnósticos por un examen que todos ustedes de pronto tienen, pues lo recuerdan o se los hemos solicitado, que serían unas baciloscopias en esputo, número 3, y que hacíamos unos cultivos y que se nos retardaba el diagnóstico hasta que creciera esta micobacteria aproximadamente en 2 meses. Con este GinoSper, que se utiliza en la mayoría de las hospitalizaciones, podemos hacer diagnósticos rápidos en 1 o 2 horas de tuberculosis y por lo tanto empezar tratamientos. Bueno, con respecto a los avances en la transmisión vertical del VIH-Sida, es decir, una mujer infectada por el virus y que transmita la enfermedad a su bebé, hoy en día tratamos de tener una meta del 0%. Y eso ha sido un gran adelanto científico. Muchos pacientes nos preguntan si ellos pueden procrear, si ellos pueden tener hijos, y podemos decirles con mucha seguridad de que si el paciente está controlado, sí puede tener sus hijos perfectamente, pero siempre y cuando la madre que es seropositiva tome su terapia antirretroviral con una gran adherencia para que en el momento del parto su bebé nazca sin el virus de la inmunodeficiencia. Por supuesto, a este bebé lo seguimos con unas cargas virales y podríamos determinar aproximadamente a los 6 meses de vida del recién nacido que ese bebé que estuvo expuesto al virus no se infectó. Y eso para una familia es grandioso y es una super noticia maravillosa. Bueno. Y esto es lo que no queremos, que haya VIH pediátrico, es decir, que haya niños infectados
luego de una transmisión vertical en el embarazo o en la lactancia materna y que todos los niños nos nazcan cero negativos. Pero aquellos niños que tienen el virus porque sus madres no recibieron la terapia antirretroviral o no hicieron control prenatal, pues tenemos una progresión de la enfermedad mucho más rápida en los niños. No hay muchos medicamentos antirretrovirales pediátricos. Los niños tienen menos apego a la medicina porque lo pueden vomitar, o sea que no les quedan buenas concentraciones en su sangre, y es por ello que los niños se nos pueden complicar. Ya he dicho que las madres expuestas cuando tienen su bebé pedimos 2 cargas virales para mirar que ese bebé no se nos infectó. Bueno, importante esto como avance científico. Las personas infectadas con VIH que toman tratamiento antirretroviral y que reducen su carga viral, se ha planteado hoy en día que en muy baja probabilidad no transmiten la enfermedad a sus parejas serodiscordantes. ¿Qué significa este término serodiscordante? Es una pareja en la cual uno de los dos tiene el virus de la inmunodeficiencia humana y el otro es negativo. Se ha demostrado mediante varios estudios que si el paciente que está infectado tiene una carga viral indetectable, y tengan mucho cuidado, usan preservativo, no es que entonces no vamos a usar preservativo, la probabilidad de infectar prácticamente es mínima o nula. Esta noticia la dio hace muy poquito la FDA y eso es un gran avance científico para todos los pacientes. Bueno, otro tema de avance es lo que nosotros llamamos la profilaxis preexposición. Es un nuevo avance científico. Recuerden que hay 2 términos diferentes. Profilaxis preexposición es para aquellas personas que tienen vida sexual activa y que no tienen la infección. En cambio, la profilaxis postexposición es una persona que tuvo sexo con otra persona que posiblemente tenía la infección y tiene un riesgo biológico de quedar contagiada por el virus de la inmunodeficiencia humana. En Colombia, la profilaxis preexposición todavía no está aprobada. Ya hay algunos países que la empiezan a aprobar y esto es para una población especial que se les indica, no para todos los pacientes. Bueno, aquí son avances que tenemos, cómo prevenimos el virus de la inmunodeficiencia humana. Miren ustedes que no solamente es con el tratamiento antirretroviral, no solamente es con la circuncisión masculina, no es con los microbicidas, es con la educación, con cambios de vida saludables, con modificar comportamientos sexuales, con el uso del preservativo, con hacernos tamizajes para el virus con cierta periodicidad, haciendo asesoramiento y todo esto, por supuesto, evitando compartir agujas, sobre todo en pacientes que tienen uso de psicoactivos. Bueno, algunos me van a preguntar, estoy segura que me lo harán en la parte final, ¿qué hay de avances en la curación? Solamente se reporta científicamente un paciente curado, y este paciente es un paciente que vivía en Alemania, que se le diagnosticó el virus en el año de 1995, que tenía además una leucemia y que fue una persona demasiado, pues una gran suerte porque encontró un donante, le hicieron trasplantes de células madre y esa persona que fue el donante tenía unos marcadores genéticos que evitaban la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. Este paciente se siguió a través de los años y es el único que se ha demostrado que se curó porque su carga viral, dejando ya de tomar los antirretrovirales, no volvió a replicar y tiene un sistema inmunológico bastante competente o bastante conservado.
Se describen algunos casos de curación, pero posteriormente la comunidad científica planteó que no era así en las niñas o niños que recibieron tratamiento antirretroviral tan pronto se infectaron. Y se hablaba de la niña de Massachusetts, unos niños de Boston, pero cuando se les terminó el tratamiento, porque se pensó que se habían curado, al cabo de 3 o 5 años, el virus empezó a crecer y a replicar, y eso evidenció que no había cura como tal en este momento. Bueno, este paciente, como les digo, recibió un trasplante de médula ósea con unos correceptores o unas alteraciones genéticas como unos mutantes, que esto es muy poco probable en la población mundial. Existen en muy pocos países estas mutaciones, por eso hace que sea muy poco improbable buscar tratamientos de trasplante de médula ósea para todos los individuos infectados por el virus. En los congresos mundiales esto se entra a discutir y es una terapia que no se ofrece como tal porque es poco viable como para llegar a la curación. Entonces, porque si quieren buscar, este es el paciente de Berlín, que es el único que se reporta como curado. Bueno, ¿qué viene para el futuro en investigación? Por supuesto, ya lo tenemos en el presente, que es la simplificación de la terapia antirretroviral. Es decir, ya no tenemos cócteles de 20 pastillas al día, ya tenemos tratamientos de 3 al día, de 2 al día, de 1 pastilla al día, y eso es lo que nosotros llamamos simplificación. ¿Qué se investiga en muchos centros académicos? La erradicación del virus y la cura funcional. ¿Por qué se dice que hoy en día no hay cura? Porque el tratamiento antirretroviral no es capaz de llegar a unos órganos que consideramos santuarios, como son el vaso, el hígado, la médula ósea, donde la medicina es incapaz de penetrar allí y aún así se sigue replicando el virus. A través de ciertos ayudas diagnósticas de mayor sofisticación en unos países, se ha encontrado cargas virales que replican a 1 copia, a 10 copias, a 20 copias. Por eso el virus sigue creciendo en esos espacios santuarios que llamamos nosotros. Lo otro es terapia inmunogénica, se está trabajando mucho la parte genética, la parte genómica, la parte del virus como tal, y esto pues un tratamiento que viene al futuro, que todavía no se discute con mucha frecuencia en algunos espacios académicos. Vienen nuevos medicamentos antirretrovirales, como les expliqué en una gráfica, cada vez van saliendo nuevos, y algunos pacientes ya nos preguntan sobre antirretrovirales inyectables. Sí, les digo que hay investigación en los centros españoles y en los centros australianos y americanos, donde se están combinando 2 medicamentos para ser inyectados cada 2 meses en ciertos individuos que podrían ser sensibles a estos medicamentos. Esto no va a ser para todos los pacientes, porque ya hay pacientes que posiblemente tengan resistencia para estas 2 moléculas que están en estudio. Y por último, ¿qué se investiga en las vacunas? Hay 2 tipos de vacunas para el VIH. Una que es la preventiva, que es en aquellos individuos que no tienen el virus de la inmunodeficiencia humana. Y las vacunas terapéuticas son vacunas que se trabajan en centros españoles donde suspenden terapia antirretroviral, colocan estas vacunas que empujan el sistema inmunológico para controlar la enfermedad por un tiempo determinado y posteriormente pueden volver a introducir los antirretrovirales. La vacuna que más se ha investigado es la 144, que fue una vacuna que se describió en algunos congresos en el año 2013-2015 a nivel mundial, y la eficacia, esto fue en Tailandia, la eficacia llega al 31-37%.
Esta vacuna ha sido la base para nuevas investigaciones para tratar de subir la eficacia de la vacuna y que sea tan alta o más al 80%, para que sea una vacuna eficaz y se le pueda ofrecer a la población que es negativa. Esto todavía no existe como tal una vacuna preventiva. Por último, la profilaxis para el virus. Entonces podemos decir que no hay una vacuna efectiva en el momento actual, que no hay un tratamiento efectivo porque no estamos hablando de curación, pero sí estamos hablando de calidad de vida y de alta sobrevida en los pacientes que son juiciosos con el tratamiento. Ya les expliqué por qué no hay curación, porque aún así hay replicación del virus en los órganos santuarios, que es una enfermedad que podemos prevenir desde la parte del comportamiento sexual, la parte conductual y la parte educativa y la parte preventiva, usando pues algunas técnicas como ya les expliqué. Bueno, la Organización Mundial de la Salud ha planteado unas metas muy interesantes para toda la comunidad científica y para el mundo, y es 3 objetivos fundamentales: que el 90% de la población que tiene el virus sea diagnosticada, es decir, que no hayan personas que no acudan o que tengan barreras de acceso para hacerles el diagnóstico precozmente. Lo segundo es que el 90% o más de los individuos infectados reciban la terapia antirretroviral, y no solamente que tengan la medicina, sino que se la tomen, no que la dejen en el nochero o que se les olvide los fines de semana, sino que tengan un apego al 100% de los medicamentos. Y el 90% de los individuos que reciben tratamiento estén con cargas virales controladas. En la consulta siempre les explicamos que la meta es tener cargas virales menores de 40 copias o menos de 20 copias en otros laboratorios. Para terminar, como conclusiones, entonces tenemos que decir que el VIH ha tenido grandes avances. En particular, ya no hay tanta mortalidad, es decir, hemos disminuido sustensiblemente la muerte en las personas infectadas. Segundo, que la calidad de vida es significativa. Los individuos con VIH pueden tener una vida laboral, una vida afectiva, una vida social, una vida de viajes completamente normal, con calidad de vida. Que hemos disminuido la hospitalización. ¿Por qué? Porque los pacientes que son adherentes tienen menos probabilidad de hacer enfermedades oportunistas y complicaciones. Que a través de 37 años se ha tenido un mejor conocimiento de la enfermedad, y cada año se hacen congresos mundiales donde la comunidad científica discute estos avances y participan aproximadamente 5.000 personas de todo el mundo discutiendo los nuevos avances. Y que la eficacia del tratamiento ha sido demostrado por estos estudios, donde se ha demostrado que el beneficio es mayor a los riesgos de recibir la terapia antirretroviral. Sobre las vacunas queda la incógnita porque siguen las investigaciones. Que el tratamiento antirretroviral es muy importante en todos los individuos siempre y cuando se los tomen. Que la prevención es un compromiso y un deber de todas las personas. Como ya les expliqué, hay muchas maneras de prevenir la enfermedad. Que debemos seguir utilizando el preservativo, no solamente para prevenir el virus de la inmunodeficiencia humana, sino también otras infecciones de transmisión sexual que están con mucha frecuencia aumentando, como la sífilis, la hepatitis B, la hepatitis C, el papilomavirus. Y que hay varias estrategias, como es la profilaxis posexposición en accidentes biológicos y la profilaxis preexposición, como ya les expliqué, aprobada en algunos pacientes. Con esto quiero terminar dándole las gracias por la participación. Espero que en los otros meses
sigan entrando y sigan invitando a algunos compañeros más. Vamos a empezar entonces con las preguntas. Recuerden que al final hay una encuesta de satisfacción para que ustedes la llenen y voy a empezar a darles la palabra a este montón de personas que están aquí ávidas de preguntas. Bueno, voy a darle la palabra a ZD, Alejandro Fernández, espero que no me toque aquí un mariachi, a Gilbert 12, a 12, a Lucerito, al Goloso, y vamos a empezar a dar pues como las respuestas para cada uno de ellos. Luego les doy la palabra a los siguientes. Le voy a dar la palabra a más 17, a Miles 13, pero no veo las preguntas todavía. Bueno, Gubek 37, buenas noches doctora. ¿Es posible ver la presentación de nuevo? Este internet no me permitió verla. Sí, muchas de las presentaciones de estos videoforos quedan grabadas para que ustedes en otros espacios diferentes a este de las 7 de la noche puedan verla con mayor detenimiento. El Goloso, si estoy indetectable y tengo unos CD4 de 730, ¿puedo recibir vacuna contra la fiebre amarilla para viajar al Brasil? Sí. Recuerden que la fiebre amarilla, la Organización Mundial de la Salud ha planteado que la vacuna es una vez en la vida y las personas que tienen una buena inmunidad, decimos por encima de 350 CD4 y tienen controlado el virus, perfectamente la pueden recibir. Así que Goloso se va a mirar las garotas al Brasil. Buen viaje. Miles 13 dice, buenas noches doctora Claudia. La siguiente pregunta es acerca de los medicamentos de una sola toma. La FDA ya ha aprobado 2. En Colombia, ¿cuándo estarían disponibles? Bueno, realmente hay algunos medicamentos que vienen en una sola pastilla al día, algunos medicamentos con nombres comerciales y algunos con nombres genéricos. Realmente algunos pacientes tienen la indicación y la pertinencia de ordenárseles, pero los compuestos de esa pastilla de una vez al día son los que convencionalmente se dan por las guías nacionales en Colombia y serían 2 pastillas en la noche, lo mismo que es la pastilla de una vez al día. Bueno, voy a darle inquietudes muchas. Joel 86, César Ruiz, Juan Ramírez, Juan, voy a tratar de que todos tengan un espacio para la pregunta. Miles 13, también acerca de la profilaxis preexposición, porque en Colombia no se hace eso y sería algo muy importante. Realmente la profilaxis preexposición empieza a plantearse en los congresos mundiales hace aproximadamente 2 años atrás. Cada país empieza a analizar este tipo de técnicas preventivas contra el virus de la inmunodeficiencia humana y de esa manera los ministerios de salud son los que van definiendo a través, como en Colombia, del INVIMA, si esa profilaxis se autoriza o no. Nosotros todavía, como les dije, el INVIMA y el Ministerio de Salud no la tiene aprobada. No todos los países la han aprobado. Van gradualmente siendo aceptadas por la comunidad científica. Ya en España se está aprobando, en Australia también, en Canadá, en Estados Unidos, pero es paulatinamente como se va adquiriendo estas técnicas preventivas. El día que la tengamos,
seguramente se les va a ofrecer a los pacientes cuando el ministerio la tenga totalmente aprobada. Joel 86, buenas noches, estoy indetectable y en mayo tengo pensado viajar a Europa a vacaciones con amigos. Tengo problema para entrar mis medicamentos a países como España, Francia e Italia. Bueno, yo veo que estos pacientes nuestros están muy viajeros, tienen que llevar a la doctora en la maleta. Pero esta pregunta que tú me haces es muy interesante. Hace muchos años había un veto en algunos países, sobre todo en los países asiáticos, en China y otros países donde contraindicaban la presencia de las personas seropositivas. Hubo un congreso mundial en Estados Unidos donde se trató de plantear este tema como derechos universales, es decir, los pacientes con VIH pueden perfectamente movilizar sus medicamentos. Los que tienen veto todavía son los países como la China y, como les dije, algunos países del este europeo, pero en la gran mayoría de Europa está permitido viajar y no creo que te pongan ningún inconveniente. ¿Qué te recomiendo? Que lleves una fórmula médica dada por tu médico por si te hacen alguna pregunta al respecto. Bueno, César pregunta, buenas noches, puede pasar que una persona sea diagnosticada y por error no tenga el virus en que está esa veracidad. Bueno, sí, César, existe lo que nosotros llamamos los falsos positivos. La probabilidad de un falso positivo es demasiado baja. Se dice que aproximadamente 1 en 100.000 o inclusive más. Y hoy en día las técnicas de laboratorio que tenemos, es decir, las pruebas presuntivas, los ELISAs, son cada vez mucho más sensibles y específicos y permiten tener un menor margen de error. Por eso los falsos positivos cada vez son menos frecuentes. Hay algunas ocasiones, como en las mujeres embarazadas, que puede aumentar esa posibilidad porque el sistema inmunológico tiene algunas, digamos, divergencias con ciertas patologías y pueden producir ELISAs reactivos. Pero posteriormente los descartamos con ciertos exámenes adicionales. Juan pregunta, cuando se tienen relaciones sexuales, ¿se corre el riesgo de contagiar a alguien si se hace sexo oral? Bueno, esa pregunta la hacen con mucha frecuencia. Se ha dicho que la probabilidad de infección por sexo oral es en una probabilidad demasiado baja, porque la cantidad o las concentraciones del virus en los fluidos o en los intercambios con el sexo oral es demasiado bajo. Entonces la probabilidad sí existe, pero es demasiado baja. ¿Qué recomendamos? 1, no eyacular en la boca cuando se tengan prácticas de sexo oral. Y segundo, que la persona no tenga fisuras o heridas a nivel de la mucosa oral que puedan ser factor de riesgo por algún sangrado y permitan mayor transmisión del virus. Voy a darle la pregunta a más 17, a Juan Sebastián, a Ramírez, a Tirado 12, a Paciente 1 y a Willy. Niles 13 dice, yo tomo Efavirenz, Abacavir, pero considero que no tengo una buena calidad de vida. Es cierto que mantiene mi carga viral al margen, pero todo el tiempo me siento muy cansado y con mucho sueño. ¿Qué otra toma de pastillas existen a partir de esta? Bueno, como introdujimos en este videoforo, la idea no es hacer preguntas individuales. Esto sería muy interesante que tú lo plantees con tu médico tratante, que tiene mayor conocimiento de ti, de tu tratamiento, y mirar cuáles serían los efectos adversos que te están ocasionando, y si es pertinente, tu médico tratante toma decisiones con respecto a otros medicamentos. Carlos tiene la palabra, Willy, Camilo, Orochimaru y Jaime. Tirado 12 pregunta,
¿Por qué algunas personas toman una pastilla, otras dos, y así en qué va? Bueno, el tratamiento del VIH tiene al día de hoy 30 moléculas, 30 medicamentos. El médico tratante es el que es la persona con su conocimiento técnico de la enfermedad, quien toma las decisiones según las consideraciones que tiene el paciente. Es decir, qué enfermedades asociadas tiene, cómo tiene su parte de colesterol, cómo tiene su función del riñón, cómo tiene la parte del hígado, y de esa manera decide y escoge el esquema antirretroviral más adecuado para cada uno de sus pacientes. Si bien tenemos unas guías colombianas donde tenemos unas directrices y unos protocolos, la idea es individualizar el tratamiento según las circunstancias de cada uno. Es por eso que a todos no les podemos dar 2 pastillas en la noche. Hay algunos esquemas antirretrovirales que tienen 4, 5 o 6 pastillas al día, pero eso depende de las circunstancias y de las enfermedades asociadas que tiene cada paciente. Paciente 1 pregunta: doctora, en el caso que me toque salir del país para Europa, ¿cómo puedo hacer con el tratamiento? Mi estadía sería de 1 año. Ya había dado respuesta a esta pregunta de una manera muy similar. ¿Qué te recomiendo a ti? 1, que solicites a la EPS la posibilidad de que te den un tratamiento por 3 meses o un poquito mayor, y la EPS tomará las decisiones pertinentes. Lo importante es mantener un control médico y que no hayan ausencias mayores a 6 meses o 1 año, porque estos tratamientos requieren un seguimiento de laboratorio y mirar que muchas condiciones clínicas estén favorables para los pacientes. Es decir, que el tratamiento no les afecte el riñón, no les afecte el hígado, no les afecte los glóbulos rojos. Por eso tenemos que hacer seguimientos y no que las personas se vayan 2 años y reciban la terapia y no tengan ningún control médico. Inquietudes pregunta: buenas noches, tengo la inquietud acerca de practicar sexo oral. ¿Qué riesgos de contagio hay? Ya les había planteado, esa misma pregunta me la hicieron anteriormente. ¿Cuáles serían las precauciones? Hemos visto infecciones de transmisión sexual por sexo oral. Hemos visto casos de sífilis, es decir, también habría que tener ciertas precauciones. Se plantea el uso de condón para sexo oral, lo cual no es lo más frecuente que se utilice, pero la idea es tener tamizajes para ciertas enfermedades de transmisión sexual con cierta periodicidad. Ramírez pregunta: para las personas que no cuentan con EPS, ¿dónde pueden pedir o exigir la prueba del VIH? Bueno, ustedes saben que tenemos un sistema de salud donde hay unas personas afiliadas a las EPS de una manera como cotizantes o trabajadores, otros como beneficiarios, otros como subsidiados. Existen muchas redes de salud o centros de salud para el subsidiado, para aquellos individuos que no tienen EPS, y pueden perfectamente solicitar la prueba del VIH, porque hoy en día pues la idea es no tener barreras. También de manera particular hay muchos laboratorios que las hacen, son pruebas que no son tan costosas. Una prueba presuntiva puede valer 20.000 pesos y eso nos permitiría hacer mayores tamizajes si tenemos o no el diagnóstico. Camilo me pregunta: ¿por qué los órganos santuarios son denominados así y cuáles son? Lo dije en la presentación, se llaman órganos santuarios o reservorios, porque el virus se integra en estos órganos donde tienen una gran afinidad por los linfocitos, o sea, las células que son infectadas por el VIH. Y he planteado que los más frecuentes son el vaso, el hígado, la médula ósea, inclusive el cerebro, y esos se convierten en órganos reservorios donde el virus penetra y se conserva allá y puede tener una pequeña replicación viral. Más 17 pregunta: doctora, es un placer escucharla. Mi pregunta es: en condiciones normales,
¿Cuál es la proporción de aumento normal de los CD4 y a qué se debería un aumento mayor o menor de los mismos? Muy interesante pregunta. Hay estudios donde se ha determinado cuál es la cantidad frecuente de aumento con una terapia antirretroviral. Y esos son estudios de dinámica celular. Es decir, se plantea que cuando yo tengo terapia y soy adherente, en promedio aumento 50 a 100 células CD4 por año. Es el promedio que se tiene en los estudios clínicos. ¿Qué pasa? Pero eso yo no se los puedo explicar de esta manera porque eso es muy técnico. Al principio de la enfermedad hay una mayor elevación de los CD4 y eso obedece a un término que se llama redistribución periférica de los linfocitos, pero posteriormente van teniendo un promedio de 50 a 100 células y van a llegar a un tope de aumento y eso depende de con cuántas defensas empieza cada individuo. A menos CD4 posiblemente el tope sea menor. A mayor CD4 pueden llegar a un tope de 1000 aproximadamente de CD4. Voy a darle la palabra casi que a los últimos, creo que he dado mucha participación. Hans Trenz, Wilper, Willy, cantando 3. Vamos a darle a Ulises 3 y a Goas 3. Bueno, Orochimaru, a ver que aquí me salté una. Bueno, vamos acá. Jaime pregunta, ¿las pastillas que se toman normalmente de noche, las podemos tomar en el día o tienen contraindicaciones? Lo prudente es seguir las indicaciones médicas. Cuando nosotros les decimos, tómensela en la mañana o tómensela en la noche, es porque hay unas condiciones especiales de cada pastilla, por cómo se metaboliza, cómo se absorben, cómo se eliminan y cómo son los efectos secundarios. Las pastillas que casi siempre les decimos que se tomen 2 pastillas en la noche, esas siempre deben ser para acostarse a dormir, porque los efectos secundarios casi siempre ocurren mientras tú duermes. Si tú te la tomas de día, vas a pasar más indispuesto y vas a sentir más los efectos secundarios. Por eso muy importante conservar la dosis que diga el médico y tomársela en la noche. Bueno, aquí tenemos, buenas noches, ¿qué tan riesgoso es para mi pareja estable, cero discordante, que toma Truvada como profiláctica, tener sexo sin condón, siendo yo indetectable y rol activo? Bueno, es una pregunta bien interesante. Se ha visto que la eficacia de la profilaxis preexposición con el Truvada puede ir casi que al 80% o más de prevenir el virus de la inmunodeficiencia humana, siguiendo las indicaciones correctas y teniendo unos tamizajes trimestrales de algunas enfermedades asociadas. Ahora, lo que ya había explicado, una persona cero discordante, teniendo carga viral indetectable, la probabilidad de infectar prácticamente es baja. Hoy en día la FDA puede decir que nula, y el caso que tú planteas de rol activo, pues la idea es que quien más se infecta por probabilidades estadísticas es el pasivo. En este caso, tú eres el activo, la probabilidad de que él se infecte es demasiado baja. Bueno, Orochimaru dice, llegué un poco tarde al hijo de padres positivos. ¿Se les aplicaría la profilaxis posexposición? Bueno, si ambos padres son positivos y deciden tener un hijo, pues por supuesto damos tratamiento a la madre seropositiva. Y el bebé le hacemos profilaxis con un jarabito que se llama sidobudina por 6 semanas, le contraindicamos la lactancia materna y le hacemos seguimiento de la carga viral los primeros 6 meses. La probabilidad de una persona haciendo las cosas bien es relativamente baja.
Miles 13 pregunta, recientemente leí que los testículos también se consideran órgano santuario. ¿Es cierto? Es verdad. Los testículos también pueden ser órgano santuario porque ahí puede haber una gran afinidad por el virus, porque puede haber afinidad por los linfocitos. Y cuando uno cuantifica la carga viral, recuerden que se está haciendo a nivel del plasma, es decir, de la sangre. No cuantificamos cargas virales en este tipo de órganos, como en el escroto o en el hígado, porque el acceso es mucho más difícil. Por eso es que no podemos decir científicamente que el virus está erradicado de esos órganos santuario. César Ruiz pregunta, tengo un primo con VIH y dice que le duele mucho en la parte de los riñones y de la rodilla. ¿En qué iría eso? Realmente eso es una consulta muy individual. Te recomiendo que vayas a tu médico tratante porque habría que analizar varios aspectos. Carlos pregunta, llevo 15 años tomando antirretrovirales y eso me ha causado una gastritis crónica hace 6 años. ¿Hay algún otro método en mi caso para contrarrestar dicho padecimiento? Nuevamente, los casos individuales con cada médico tratante, que es el que los conoce y puede mirar si tienen efectos secundarios los medicamentos que tú tienes asociados. Es muy probable que sí, porque los antirretrovirales causan muchos efectos gastrointestinales. El goloso pregunta, ¿a largo plazo cree que se pueda reemplazar las pastillas por vacunas de forma permanente? Una pregunta interesante. Recuerden que hay dos tipos de vacunas. Una, la profiláctica, que sería para individuos no infectados. La otra vacuna que se investiga en España es la vacuna terapéutica. No ha dado grandes resultados. A los individuos que fueron objeto de esta vacuna se les suspendió la terapia antirretroviral, se les han puesto este tipo de vacunas para empujar el sistema inmune y que no tengan exposición a largo plazo con antirretrovirales. Esto ha fallado y el virus vuelve a replicar y las defensas a bajar. Por tanto, en la fecha de hoy no hay vacunas que permitan reemplazar los antirretrovirales. Al futuro puede ser factible, la cura puede ser posible, pero todavía se tardarán algunos años según los congresos internacionales. Gobasto 3 pregunta, buenas noches, estando indetectable ¿puedo realizarme un tatuaje? Realmente sí, pero depende de la inmunocompetencia que tú tengas. Si tú estás indetectable y tienes unos CD4 demasiado bajos, puedes tener mayor riesgo de infecciones asociadas. Y lo otro que les recomiendo, cuando decidan hacerse tatuajes, que sea en una parte segura, con una buena asepsia, con una buena higiene y que no haya intercambio de jeringuillas. Willy pregunta, ¿qué pasaría si tengo relaciones sin condón con una persona que tenga los CD4 por 200 y los míos son mayor de 650? Esta pregunta tiene cosas que no son correctas. ¿Por qué? El problema de la infección no está asociada a la inmunidad, a los linfocitos. O sea que no importa si tú tienes 600 o 200. Importa más con el nivel de carga viral que tú tengas en la sangre. Es decir, si el virus tuyo está controlado y suprimido por la medicina y si está indetectable, para minimizar el riesgo de infectar a otro individuo. Con respecto a los CD4, ya depende si tú tienes muy pocas defensas, la probabilidad de que te infecten de algunas otras enfermedades que existen en el medio ambiente. Cantando 3, ya vamos terminando, pregunta, y agradecido siempre con esta posibilidad de educarnos. Desde que comencé la terapia tengo el mismo patrón. Entre sus efectos, pese a una alimentación adecuada, me suben los índices de colesterol y triglicéridos. Bueno, recuerden los pacientes que una terapia antirretroviral bien llevada, con buen apego y siendo ustedes muy disciplinados, puede durar muchísimos años, 5, 10 años o más.
controlándole el virus, la carga viral, siguiendo aumentando la inmunidad, pero que hay unos efectos secundarios como son los aumentos de las grasas, que son muy frecuentes con todos los antirretrovirales, pero que no justifican ni ameritan un cambio de esquema antirretroviral. Para eso tenemos unas indicaciones dietéticas y unas indicaciones con otros medicamentos. Juan pregunta, cuando me diagnosticaron tenía 650 CD4, haciendo el tratamiento hace 4 meses alrededor, me volvieron a hacer un conteo y ya tengo 870. Si es posible que sea así, o el doctor pudo cometer un error. Claro que sí, Juan, vas muy bien. Tu conteo de CD4 es perfectamente factible. Como les expliqué anteriormente, en la parte inicial de la terapia, el aumento es un poco muy alto porque se explica por unos aspectos técnicos. Posiblemente con los años ya vas a empezar a subir entre 50 y 100 por año y llegar a un tope aproximadamente de unos 1000 CD4, pero vas muy bien. Gobasto 3 dice, doctora, ¿qué suplementos alimenticios recomienda usted para ayudar a subir de peso? Bueno, realmente la terapia antirretroviral en una persona que ha disminuido el peso por la enfermedad es muy factible que les haga aumento de peso. Suplementos dietarios no recomendamos con mucha frecuencia. Pueden tomar multivitamínicos, pueden tomar Centrum, pueden tomar Vitaful, pueden tomar multivitamínicos que tengan zinc. El zinc se ha planteado que tiene un buen efecto sobre la inmunidad y una buena alimentación permitirá, por supuesto, tener un peso prudente y pertinente para tu talla, que sería lo más conveniente, que tampoco te aumentes de sobrepeso o tengas obesidad. Juan pregunta, ya que mencionó que el aumento de CD4 son 50 por año, mis CD4 están en 1350. ¿Qué tan cierto es que se pueda dejar de tomar los antirretrovirales? Hoy en día la terapia antirretroviral, una vez se inicie, no se recomienda suspenderla. Eso es una conducta mundial. ¿Qué pasa? Alguna vez se hizo esos estudios científicos cuando determinaron que una persona con una buena inmunidad suspendieran los antirretrovirales y se encontró que al cabo de los años esa persona que ya había alcanzado más de 1300 o más de 1000 volvía a disminuir sus defensas y el virus volvía a crecer. A partir de estos estudios fue que se demostró que no hay cura para el VIH y que la terapia es indefinida para toda la vida hasta que se encuentre la cura. Bueno, yo creo que con esto podemos dar por terminado la presentación. Como les digo, nuevamente, próximo mes, interacciones medicamentosas. Los que ya han ingresado sigan participando y los que no saben y ustedes les pueden informar, pues que sea un espacio educativo para muchos más pacientes y todos nos apropiemos de esta videoforo, porque es un espacio que la EPS les brinda para su conocimiento y para ampliar algunas inquietudes. Muchas gracias a todos, una feliz noche y les deseo para mañana un buen día.